¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe, yo quería hacer una pregunta antes de empezar Bueno, la clase. estaba viendo que gente menos de los que somos siempre, somos 18. No sé si alguien faltó porque estaba lloviendo, no creo, ¿no? Y al menos que viva en el campo, pero no creo. Claro. Bueno, sí, ahí una compañera me decía que tenía una pregunta. Sí, yo, porque había visto que los del centro de estudiantes habían dicho ya que los finales iban a ser virtuales. Perdón, no te Porque escuché. ¿Habían dicho que qué? habían dicho que los finales de este cuatrimestre iban a ser virtuales, Ajá. pero lo habían dicho ellos, entonces yo quería preguntar, digamos. Mira, yo por ahora de mi cátedra no tuve ninguna información al respecto, pero si ese fuera el caso, y si la facultad sí lo decidiese, procederemos a tomar el examen en forma virtual. Exactamente, no habría ningún problema. De hecho, a mí en lo personal, si bien todavía no tengo la información oficial, me parece que sería lo más lógico en este contexto, teniendo en cuenta que no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, y que más que cuando termina la cuarentena, porque bueno, obviamente que en algún momento va a terminar, pero el problema es que en este momento, después de varios meses, estamos en una situación en la cual la cantidad de casos por coronavirus se incrementó de una manera importante. Creo que ayer estábamos en los 7.000 y pico de casos. Entonces, a mí me parece, y esto de nuevo, diferencio lo que institucionalmente se va a definir respecto de mi postura personal, digo, me parece que lo ideal sería tomar el examen en forma virtual. Por suerte, ustedes tienen ya eh, material de trabajo, cuentan con las guías de preguntas, cuentan con 2 test guías para tener una idea de cómo están parados en la materia, etcétera. Con lo cual, yo no tendría ningún tipo de problema en tomar el examen en forma virtual. Tendría que ver la modalidad, no sé si sería al estilo de un trabajo de investigación o si tomaría un test en el momento en clase con carácter virtual y al mismo tiempo que sea tipo múltiple choice, sería una posibilidad, pero lo tendría que ver. De todas maneras, no habría ningún inconveniente con hacer eso. Yo ni bien sepa, tenga alguna información de carácter más oficial, se las voy a transmitir. ¿Está bien? Sí, sí, yo más que nada preguntaba porque, bueno, como veo que siempre ponían eso, los del centro de estudiantes, como que finales virtuales, quería saber qué decían los profesores o si estaban enterados, Claro. porque capaz era cosa de ellos, si Igual, no. para mí, gracias por hacer la pregunta, porque además me parece que está bueno que lo plantees el tema, que no te quedes con la duda ni te guardes la información, porque evidentemente si el centro de estudiantes planteó algo en relación con este tema, debe ser porque se debe estar discutiendo, entonces es bueno saberlo. Yo lo que voy a hacer es consultar en mi cátedra, en la cátedra de la cátedra Weisman, a ver qué es lo que me responden al respecto. Pero sí, ya te cedo la palabra, Hernán. Pero sí me parece importante que vos lo plantees o que cualquier compañero que tenga alguna novedad lo plantee, porque es una manera de compartir información y que nos vayamos poniendo de acuerdo y que nos vayamos enterando unos a otros. La verdad que yo estoy bastante aislada, como el resto, y no me entero de las decisiones si no es a través de la cátedra. Entiendo que todavía la decisión no se tomó porque si no yo hubiera recibido con carácter oficial esa información, pero evidentemente se debe estar discutiendo, así que gracias por la información. Y cualquier duda que tengan, plantéenla. Hernán, querías hacer una pregunta. Quería decir más que nada que es oficial la información
que ya la aprobaron, hasta el rector ya dio el comunicado oficial y Ok, todo dictado bien, ajá. que es normal, creo yo sí, no es ingresante, pero creo que es normal que al ser nuevo, bueno, capaz los profesores, seguro los jefes de cátedra saben, pero calculo que después hacen reuniones con los profesores y se acoplan bien a cómo seguir. ¿Cuándo salió? Pero Sí, esta información, ¿alguno sabe cuándo se publicó? creo que fue ayer o Ah, anteayer exacto. No me ok. acuerdo si Sí, fue ayer ayer, o anteayer. ayer Pero, salió la Está en confirmación. la pero, página, debe estar en la página del CBC entonces, creo que sí. Tengo el PDF aparte, pero nada, si querés te lo paso Dale, por el WhatsApp mándalo al o al chat, grupo. entonces con esa disposición o con esa norma, yo la voy a enviar, ya voy a ir adelantando, voy a enviar esta info a la cátedra y vamos a ir preparando el examen entonces. Realmente no sabía. Acá está, evaluación final no presencial para el CBC. Dice, la Universidad de Buenos Aires estableció que podrán administrarse en modalidad no presencial los exámenes finales de carácter integrador correspondientes a asignaturas del ciclo básico común y del programa de educación a distancia UA 21 dictadas en el segundo cuatrimestre. Acá dice segundo cuatrimestre. El curso intensivo de verano y el primer cuatrimestre 2020, los tres. Segundo cuatrimestre 2019, el curso intensivo de verano 2020 y el primer cuatrimestre 2020. Ahí estamos. Así que sí, entonces vamos a preparar un examen final de carácter virtual. De todas formas, la clase que viene, dado que me acabo de enterar, les vamos a dar la confirmación efectiva con respecto a el anuncio de la cátedra, pero sí, digamos, si lo establece la facultad lo vamos a hacer. Así que bueno, gracias por toda la información. ¿Esto cuándo salió? Noticias, no dice cuándo salió, pero ustedes dicen que se publicó ayer. Sí, fue ayer, profe. Ok, buenísimo. Bueno, genial entonces. Vamos a preparar el examen virtual. Me voy a ocupar de eso y en breve les voy a dar algunas pautas para que vayan trabajando para prepararse para el examen final. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno sabe cómo se hace para inscribir las materias para el segundo cuatrimestre? Eso no me queda. Si sos, permiso, si me permite la profe. Si sos nuevo ingresante, lo único que tenés que hacer es reconfirmar la materia y solo cuando lleguen a la hora de las asignaciones de materia como sucedió en el primero, te van a aparecer las 3 materias que te quedan. Ahora, si no sos nuevo ingresante, tenés que hacer la reincorporación para gente que ya no es nueva en el sistema, pero todavía no dieron fechas ni nada. Ah, ¿no dieron fecha para los que no se metieron este año? No, igual Ah, quédate tranquilo que van a ir avisando, así que estás atento a los grupos y a las páginas, por ejemplo, de Instagram o incluso en el CS. listo. Gracias. Ya está. ¿Ya Ok. estamos? ¿Arrancamos? ¿Les parece? Uy, nos estamos por quedar sin tiempo. Nos quedan 10 minutos, pero lo que podemos hacer en estos 10, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a hacer una introducción en estos 10 minutos que nos quedan y luego pasamos a la próxima sesión, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, nosotros en el día de hoy vamos a terminar de trabajar con el capítulo 2 de Piovani, Marradi y Argenti, y lo que nos quedaba por terminar de trabajar era la parte, el punto 2.3 del capítulo 2, que se refiere a las críticas al positivismo y a los enfoques no estándar. En primer lugar, habíamos señalado la clase pasada, a modo de introducción,
que las críticas al positivismo desde las ciencias sociales se pueden sintetizar en un conjunto de escuelas de pensamiento, acá repasando la filmina, ustedes la ven, ¿no? La filmina. Sí, sí. Sí, perfecto. Repasando las distintas vertientes de pensamiento que son críticas al positivismo, decíamos que eran, por un lado, la hermenéutica, por otra parte, aquellos autores que se introducen en el debate explicación versus comprensión. Otra corriente de pensamiento que cuestiona el positivismo es el constructivismo, otra es la Escuela de Chicago y la otra es la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, y decía que habíamos empezado a desarrollar el debate explicación versus comprensión en el sentido de que en este debate se plantea un cuestionamiento a la forma tradicional de fundamentar o de proceder de la ciencia, y en particular del positivismo. Y decíamos que el debate explicación versus comprensión se basa en la discusión acerca de cómo se debe proceder en ciencias sociales científicamente. Y decíamos que para el positivismo, la forma a través de la cual se plantea se plantean los fundamentos de la ciencia, está constituido básicamente por dos aspectos. Por un lado, el postulado de una ley que rige los fenómenos, y por otra parte, la realización de experimentos que atienden y consideran casos particulares para analizar la consistencia del comportamiento de esos casos particulares en relación con lo postulado por la ley, ¿no? Y decíamos que por otra parte, el positivismo utiliza la matemática como parte de su herramental, como consecuencia de que interpreta que los fenómenos naturales y también sociales se pueden cuantificar, es decir, porque, de nuevo, repasando lo que ya venimos diciendo muchas veces, de acuerdo a el positivismo, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Por eso se adopta un enfoque cuantitativo. Bueno, y había otra cuestión que se planteaba en relación con el positivismo que tiene que ver con la forma de pensar el tiempo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? La forma de pensar el tiempo del positivismo fue un elemento nuevo que introduje la clase pasada. Sí, que era como una onda. Sí, decíamos que el positivismo interpreta al tiempo histórico, al tiempo social, podríamos decir, como comportándose de la misma manera que los tiempos naturales, ¿no? Y esta idea de que el tiempo histórico es similar al tiempo de la naturaleza, supone la idea de una regularidad, ¿no? Es decir, de que existen fenómenos que tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales se comportan de una manera regular, podríamos decir. ¿Y qué significa que se comportan de una manera regular? Bueno, de una manera cíclica, ¿no? Hay un ciclo que empieza, se desarrolla y termina, empieza, se desarrolla y termina, empieza, se desarrolla y termina, y siempre es lo mismo, ¿no? En ese sentido hay una regularidad, hay algo que se repite, ¿no? Y habíamos visto como ejemplo las ondas de Kondratiev, donde se mostraba cómo se pensaba la sociedad durante el capitalismo, y se muestra el caso particular de las ondas de Kondratiev, por la cual se plantea que los ciclos económicos o la economía mundial está sujeta a una regularidad de la misma forma que se comporta el clima con las estaciones del año. Es decir, planteábamos que, para continuar con la metáfora de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, había un momento de expansión económica que asociábamos con el verano, un momento de tendencia al estancamiento que asociábamos con el otoño, una caída
de la economía mundial, del Producto Bruto Interno mundial, como consecuencia de cuestiones relativas a la desaceleración producto de que ya se habían hecho nuevos descubrimientos y entonces el producto empezaba a caer, y decíamos que eso se asociaba con el invierno, la depresión con el invierno, y luego arranca cuando se hace algún descubrimiento determinado relacionado al proceso productivo, se arranca nuevamente con la primavera, que es el periodo de ascenso y de crecimiento económico. Entonces, poniendo un paralelo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, nos encontramos con esta idea que el positivismo plantea la existencia de un tiempo histórico que se repite, ¿no? Y entonces los críticos al positivismo van a cuestionar todas estas ideas, y decía que en términos generales van a cuestionar todos estos autores, las distintas escuelas de pensamiento que repasamos recién, todas ellas van a cuestionar el monismo metodológico, no hay un único método científico, van a cuestionar la idea de objetividad postulada por el positivismo, porque en general van a plantear la idea de que toda realidad es interpretable, adoptan un enfoque cualitativo antes que cuantitativo, promueven la comprensión en oposición a la explicación, es decir, promueven una crítica a la búsqueda de leyes naturales sociales, ¿no? Perdón. Sí, entonces el concepto de hermenéutica se desarrolla en ciencias sociales. El concepto de Hermenéutica. Perdón, hermenéutica, exacto. La hermenéutica se desarrolla, es una vertiente de pensamiento que se desarrolla en el marco de las ciencias sociales y forma parte de las vertientes de pensamiento críticas al positivismo, ¿sí? Y a su vez decía, para estos autores, para el positivismo, el tiempo histórico es reversible porque hay ciclos, todo el tiempo la historia se repite, mientras que para los autores críticos del positivismo, el tiempo histórico es irreversible. Todas estas características, estas 5 características que yo acabo de plantear, son aspectos comunes a los críticos del positivismo, es decir, que estas 5 ideas están presentes en todas estas escuelas en principio. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, como queda un minuto, vamos a pasar a la próxima sesión de Zoom y continuamos trabajando cada una de estas escuelas. Ok, profe. Bueno, nos vemos en la próxima.